Voy a dar lectura entonces, hermanos, Lucas 11, versículo 14 al versículo 26. La palabra del Señor dice así. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo he hecho fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hoy día, hermanos, en el sermón de este servicio he decidido titularlo con una pregunta, ¿sí? ¿Jesucristo es un siervo de Satanás? ¿Jesucristo un siervo de Satanás? Esa es la pregunta que vamos a responder, y esta es una acusación, lamentablemente, que los judíos del primer siglo le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos vamos a topar, hermanos, en este pasaje con un exorcismo. Algo que en la vida de Jesucristo, especialmente en su ministerio, fue bastante común, y algo sinceramente que hasta nuestra época, hermanos, llama mucho la atención de muchas personas. Los exorcismos son muchas veces, la expulsión de demonios son muchas veces lo que incluso muchas iglesias utilizan para atraer a las personas. Incluso hasta los incrédulos, tú puedes darte cuenta de que muchas veces están obsesionados con espíritus, con demonios. Es por eso que son bastante taquilleras en muchas ocasiones películas que tienen que ver específicamente con esos temas. Las personas de alguna u otra forma entienden de que hay algo más de lo que nosotros podemos ver. E incluso, como acabo de mencionar, hasta los incrédulos a veces son atraídos o les llama la atención, o por lo menos despierta su curiosidad el hecho de que existan seres demoníacos, espíritus, o que de alguna u otra manera podamos presenciar exorcismos, expulsión de demonios. Esto, como ya les he dicho, es la forma en la que lamentablemente muchas iglesias atraen a las personas. Incluso hay muchos pastores, supuestos pastores ungidos, que se jactan de tener poderes sobrenaturales para sacar demonios, e incluso poder verlos, incluso poder nombrarlos, incluso poder conocerlos. Hace muchos años yo participé de unas clases en las cuales en nuestra ciudad el que exponía esa clase hablaba acerca de una especie de cartografía demoníaca. Esta cartografía demoníaca era el poder que tenían algunos cristianos para hacer mapas de nuestra ciudad y reconocer en qué lugares había más actividad demoníaca. Y entonces esos eran los lugares donde los cristianos tenían que ir a echar aceite, expulsar demonios, etc. Y vivimos, hermanos, una época, como he mencionado, en la que los incrédulos muchas veces son atraídos a este tipo de cosas. Las iglesias también utilizan este tema de expulsar demonios como una manera de atraer a las personas o de exhibir supuestamente un poder. Así que, y esto, hermanos, es un tema que vamos a ver en el Nuevo Testamento bastante. Este tema de la expulsión de demonios y cómo es que Jesucristo ejercía este poder es algo que va a llamar la atención también de las multitudes en el contexto inmediato de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en su ministerio. Y estamos, hermanos, ahora estamos en un contexto en el cual muchas veces si lees el pasaje anterior de lo que hemos estado viendo las semanas pasadas,
Tal vez no te esperas de que cambiemos de tema tan radicalmente. Las semanas pasadas, hermanos, hemos visto el tema de la oración. Es más, nos hemos pasado aproximadamente unas 7 semanas hablando del tema de la oración, del Padre Nuestro y de cuán importante es orar en el mensaje de Jesucristo y en la enseñanza de Jesucristo. Esto quedó bastante claro. Pero aquí Lucas no sabemos cuánto tiempo pasa después de que él nos relató la enseñanza de Jesucristo sobre la oración. Probablemente, quizás desde el versículo 13 al versículo 14 han pasado varias semanas, o quizás incluso podrían haber pasado un mes o un poco más. No sabemos específicamente cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que Jesucristo está haciendo lo que normalmente hacía. Bueno, lo que normalmente hacía era predicar. Pero también, y esto hemos visto en otras ocasiones, Jesucristo hacía muchos milagros y también mostraba su poder sobre Satanás, algo que era muy importante porque eran cosas que apuntaban a Jesucristo como el Mesías. Eran cosas las cuales tenían la intención de señalar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que los judíos habían estado esperando, como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como vamos a ver en un momento. Y en el versículo 14, si bien como les dije, cambiamos de tema un poco respecto al tema de la oración, ahora vamos a pasar a otros temas, vamos a hablar de Jesucristo, los demonios y las acusaciones que recibió al haber hecho tales expulsiones. En el versículo 14, el evangelista Lucas nos presenta un milagro. Nos presenta esta obra sobrenatural que Jesucristo hizo al expulsar un demonio de una persona. Escucha lo que dice el versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Aquí hay varias cosas, hermanos, que aclarar. Una de estas, aunque no es tanto una aclaración, sino más bien es algo que debemos añadirle a lo que Lucas nos dice. Si tú lees el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo sobre este acontecimiento, vas a encontrar de que esta persona a la cual estaba siendo dominada por un demonio no solamente era muda, sino también era ciega. Ahora, hermanos, aquí tenemos que tocar un tema que es un poco sensible, espero explicarlo lo mejor que se pueda, porque aquí sí vemos algo extraño, que no siempre es el caso. En este pasaje, específicamente el versículo 14, nos encontramos con un hombre que está endemoniado, pero al mismo tiempo también se lo presenta con algo que nosotros podríamos considerar como una enfermedad, ¿sí? O con una deficiencia física, una discapacidad física. Este hombre está mudo, este hombre está ciego. Ahora, menciono esto, hermanos, porque este pasaje es bastante particular respecto a esto. Esto no siempre va a suceder así. Tú vas a encontrar en otras ocasiones en las cuales, hermanos, hay personas que están mudas, hay personas que son ciegas, hay personas que están pasando diferentes enfermedades y por si acaso no siempre tienen relación con algún espíritu demoníaco o con alguna obra específicamente de Satanás sobre esas personas. Esto es importante, hermanos, porque lamentablemente este tipo de pasajes muchas veces son utilizados por personas que no leen completa su escritura, que no leen completa la palabra de Dios, y muchas veces creen que todas las enfermedades están relacionadas con demonios. Entonces tú ves personas las cuales están sufriendo, no sé, cáncer o algún otro tipo de enfermedad, y ves cristianos que van a sus hogares a orar por ellos y a expulsar el demonio de cáncer, a expulsar el demonio de diabetes, a expulsar los espíritus que están trayendo tales enfermedades. Por si acaso, hermano, ese no siempre es el caso. El apóstol Pablo mismo nos va a relatar en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, de que él estuvo enfermo, incluso casi al borde de perder la vista, algunos dicen. Y eso, hermano, no fue causado específicamente por la actividad demoníaca de algún espíritu de parte de Satanás. No es un gran hombre que estuvo al lado de Pablo por mucho tiempo, probablemente más de una década, Timoteo. Pablo le va a decir a Timoteo, yo sé que tú tienes constantes enfermedades. Y al mismo tiempo, por si acaso, le va a decir a Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Tú eres un hombre que verdaderamente ha dado frutos del evangelio, frutos de la salvación. Así que, hermanos, por si acaso, lo que estamos viendo en este pasaje no se nos explica completamente, pero es un caso bastante particular que no es la norma. Lo normal, y hemos visto esto en otras ocasiones en este mismo evangelio de Lucas, es de que se hace una diferenciación entre los que están enfermos y entre los que están endemoniados. Este caso particular parece ser un caso especial, en el cual al parecer
la actividad demoníaca de este espíritu sobre este hombre estaba causando de que este hombre haya perdido la capacidad de hablar, como también la capacidad de ver. Pero este pasaje, por si acaso, hermanos, es una excepción en lo que hemos visto en otros pasajes en este mismo Evangelio de Lucas. Ahora, dicho eso, Jesucristo va a hacer un milagro. Jesucristo, hermano, no va a necesitar hablarle a este demonio, preguntarle cómo se llama, cómo se ve, cómo se viste. Algunos hombres en nuestra época hacen eso. No va a necesitar echarle aceite, no va a necesitar soplarle, sino como hemos visto ya en otras ocasiones, literalmente Jesucristo solo va a necesitar hablar y este demonio le va a obedecer y va a salir de ese hombre. Ese era el poder que tenía Jesucristo. Pero hay un detalle, hermanos, que es muy importante que reconozcamos que nos da el apóstol Mateo. En Mateo capítulo 12, versículo 23, donde Mateo nos relata este mismo acontecimiento, hay algo que sucede justo después de que Jesucristo haya hecho este milagro. Y en cierta manera, Lucas también nos lo dice, porque termina el versículo 14 diciéndonos que la gente se maravilló. Pero escucha lo que Mateo nos añade a lo que está sucediendo en esta situación. Mateo capítulo 12, versículo 23. Y toda la gente estaba atónita, y ahora escucha esto, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Ese es, hermano, un detalle importante, porque nos añade algo más a lo que Lucas nos dice acá. Lucas dice de que la gente estaba maravillada y te puedes esperar algo así, porque ver a un hombre que estaba mudo, que estaba ciego y que de un momento a otro recupera la capacidad de hablar y de ver a un hombre o conocer a un hombre que era endemoniado, probablemente la comunidad donde se encuentra Jesucristo acá conocía a ese hombre como un endemoniado, como en otras ocasiones hemos visto. Entonces obviamente les iba a sorprender, les iba a asombrar ver tal poder de Jesucristo que físicamente muchos lo veían como cualquier hombre común y corriente. Entonces era normal que se sorprendan. Pero Mateo nos añade algo más, y es de que esta gente no solamente estaba sorprendida, sino de que esta gente estaba empezando a decir: ¿no será este el Mesías? ¿No será este el hijo de David? Hermano, lo que significa eso es de que la gente estaba empezando a decir: ¿será este el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David en el Antiguo Testamento? Nosotros en el Antiguo Testamento reconocemos varios pactos. Uno de los más importantes es el pacto davídico. Segunda Samuel capítulo 7, donde Dios le va a decir a David: yo voy a traer un rey que me va a construir un reino eterno, el cual va a ser un rey de un reino eterno, y va a venir de tu simiente, y va a venir de tu descendencia. Dios le prometió eso a David, hermanos, y eso estaba inmerso en la mente y en el conocimiento judío del primer siglo, de que ellos estaban esperando un hijo de David, el cual sea el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías, el cual los iba a liberar de la opresión. En su momento los judíos veían esa opresión más que todo política, pero los profetas habían dicho de que este Mesías los iba a librar de la opresión del pecado, los iba a librar de la condena que merecían de parte de Dios. Y la gente, hermanos, se está preguntando: ¿será este el Mesías? Este es un detalle importante, hermanos, porque es aquí donde los líderes judíos van a presentar una fuerte oposición contra Jesucristo y lo van a atacar. Y uno de estos motivos, hermanos, y la Biblia nos muestra esto, es la envidia. Mucho del rechazo, por si acaso, que Jesucristo recibió fue porque los judíos en cierta manera envidiaban las multitudes que lo seguían. Y tenían miedo, algunos miedos políticos que vamos a estudiar en el Evangelio de Juan más adelante en las mañanas, pero en muchos casos, hermano, era simplemente envidia. Y como hemos visto, hermanos, en algunos otros pasajes, por ejemplo, hemos visto esto en Juan capítulo 3, en la época de Jesucristo, lamentablemente, los discípulos mismos a veces envidiaban de que su maestro pierda adeptos, pierda discípulos porque se vayan con otro. Y te puedo asegurar que eso era algo que también sucedía dentro de lo que era el liderazgo judío de aquella época. Ellos que decían y pedían y requerían y demandaban tener el dominio sobre las personas de su nación. Entonces ver que las multitudes estaban por proclamar a Jesucristo como el Mesías, esto, hermanos, era algo que les iba a provocar serias
malos sentimientos en su corazón, les iba a provocar algo así como la envidia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que tuvieron los hermanos de José con José al ver que él era el preferido. En el libro de Hechos vas a encontrar de que este es uno de los motivos por los cuales también los judíos van a empezar a perseguir a los cristianos. En el libro de Hechos, cuando haya multitudes las cuales empiecen a seguir el mensaje y creer el mensaje que los apóstoles estaban predicando, al ver esas multitudes, literalmente en el libro de Hechos vamos a encontrar que los judíos tenían celos, tenían envidia de lo que estaba sucediendo y entonces por eso decidieron atacarlos. Creo, hermanos, que ese es un detalle importante porque es literalmente lo que vamos a ver ahora, un ataque contra Jesucristo. Y lo van a acusar de una manera muy sinvergüenza porque no tienen pruebas, pero lo van a acusar, hermanos, de una manera muy violenta, por así decirlo. Todavía no lo van a matar, eso lo van a hacer más adelante. Estamos ya aproximadamente unos 6 meses de su crucifixión, pero ya vemos, hermanos, los ataques que van a hacerle a nuestro Señor Jesucristo, y esto se lo podemos encontrar claramente en el versículo 15 con la acusación que le van a hacer. Escucha la acusación que le van a hacer a nuestro Señor, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hermanos, estos hombres, por celos, por envidia, por un odio irracional contra Jesucristo, van a intentar difamarlo de todas las formas posibles. Le van a llamar loco en algunos momentos, en otras circunstancias le van a llamar endemoniado, en otro momento le van a llamar a Jesucristo un bastardo, eso le van a decir. Hemos estudiado eso en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y ahora, hermano, literalmente le están diciendo a Jesucristo: eres un siervo de Satanás. Eso es lo que tú eres un siervo de Satanás. Belcebú probablemente tenía relación con la deidad cananea del Antiguo Testamento conocida como Baal, al cual los judíos le habían añadido el Belcebú al final para hacer referencia de que era un ser espiritual grotesco y maligno. Literalmente Belcebú tiene varias traducciones, las dos más utilizadas era el señor de las moscas o el señor del excremento, que era una forma de referirse a un espíritu inmundo, como muchas veces escuchamos que se hace referencia a los demonios de esa manera. Y los judíos utilizaban esta expresión o este nombre o este título para referirse literalmente a Satanás. Y escucha lo que le están diciendo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Le están diciendo: tú eres un siervo de Satanás. Eso es lo que tú eres. Están viendo que las multitudes se están asombrando con él, están viendo que las multitudes están como que empezando a querer reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de David, como el cumplimiento de la promesa del Cristo en el Antiguo Testamento. Y entonces, para evitar que esto suceda en oposición a Jesucristo, como ya le habían mostrado, ahora van a levantar una nueva difamación contra él y le van a decir que es un siervo de Satanás. Ahora, hermanos, esto es muy grave. Literalmente aquí tú puedes encontrar cuán ciega estaba la comunidad judía, especialmente el liderazgo judío del primer siglo, porque, hermano, le están llamando al Hijo de Dios siervo de Satanás. Literalmente, hermano, es como llamarle tinieblas a la luz. Es como llamarle, hermano, inmundo a lo que es santo. Literalmente, hermano, es como llamarle maldito a aquello que es bendito. Y Jesucristo, hermano, hemos visto desde el principio en este evangelio, se lo ha presentado, hermano, como el Hijo de Dios. Se lo ha presentado como el Santo, el Rey de Israel. Pero la ceguera de los judíos, probablemente esto ocasionado por sus celos, por su envidia, por su odio hacia la verdad, por su odio a tener que reconocerlo como su Salvador, porque ellos creían que podían salvarse por sus obras, por sus méritos, por su odio hacia su mensaje, porque Jesucristo los confrontó con sus pecados de manera deliberada y explícita y pública incluso. Hermano, escucha, van a estar dispuestos a difamarlo y a insultarlo de esta forma, llamándole el hijo o el siervo, de Satanás. Ahora, en estas multitudes vemos que también hay una división. Hay unos que lo están atacando bastante fuerte. Versículo 15, como hemos dicho, le están llamando Belcebú el príncipe de los demonios. En otras palabras, Satanás, Jesucristo es un siervo de Satanás.
Y tenemos también otras personas entre estas multitudes, versículo 16, a los cuales se nos presenta como los otros, versículo 16, que estaban cerca de Jesucristo pidiéndole señales del cielo para tentarlo. Estos son probablemente los judíos que Pablo mismo nos menciona, 1 Corintios capítulo 1, cuando nos dice que los judíos pedían señales. Al parecer estos hombres no tenían realmente un interés de conocer quién es Jesucristo, sino muchos de ellos simplemente estaban atraídos o eran curiosos o tenían algún fanatismo por ver cosas sobrenaturales. Pero también Lucas nos dice aquí algo interesante, y es de que estaban buscando acusarlo o ponerle una trampa. ¿Cómo estaban buscando hacer eso? No estoy muy seguro. No sé qué habrán estado esperando, que Jesucristo haga un tipo de milagro para luego ponerle algún tipo de trampa. No estoy seguro cómo es que esperaban poder hacer eso. Pero estaban ahí, dice Lucas, para tentarle. Estaban de alguna manera, o quizás ellos realmente estaban trabajando como siervos de Satanás. Cuando ¿te acuerdas? Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto a hacer milagros. Satanás le dijo, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Probablemente tenían esa actitud y de esa manera se estaban acercando a Jesucristo. No se nos relata todos los detalles, pero lo que sí, hermano, podemos ver claramente es de que Jesucristo, a pesar de que está haciendo milagros, a pesar de que está mostrando claramente quién es Él, está dando todas las evidencias de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, Él va a ser rechazado por las multitudes. Y Él va a ser tremendamente acusado, especialmente por los líderes judíos. Van a ser acusados de tal forma que, como he mencionado, lo han comparado con un siervo de Satanás, con alguien que opera y que está bajo el gobierno de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Jesucristo acá, hermano? Jesucristo, hermano, va a responder a estas falsas acusaciones. Jesucristo, hermano, no va a quedarse callado. Y hermano, esto espero que les llame un poco la atención porque sinceramente estoy cansado de pastores y cristianos que creen que nuestro Señor Jesucristo nunca respondía nada. Que nuestro Señor Jesucristo nunca argumentaba, nunca refutaba. Hermano, eso no es nuestro Señor Jesucristo. Ahora algunos de ustedes van a sacarme lo que el profeta Isaías dice de que Él fue como cordero al matadero y no abrió su boca, lo cual es verdad. Pero hermano, Jesucristo no abrió su boca para cuando le tocó ir a la cruz. Es ahí donde dijo, yo no voy a defenderme porque mi misión es ir a la cruz. Entonces quiero morir por este pueblo. Pero antes de llegar a eso, hermano, por si acaso, Jesucristo se va a involucrar en serias discusiones, serios debates, y va a estar dispuesto a refutar a sus oponentes. Y de maneras muy contundentes, usando la razón, usando la lógica, usando la escritura. Eso es, hermano, algo que te voy a animar que te vayas acostumbrando, porque ya terminando el Evangelio de Lucas nos vamos a topar una y otra vez con Jesucristo haciendo eso. Va a estar dispuesto a decirle a los líderes de su época, ustedes no conocen la Escritura, ustedes no conocen el poder de Dios, ustedes son esto, ustedes son aquello y ustedes no tienen realmente razón para rechazarme. Y Jesucristo, hermano, va a estar dispuesto a refutarlos, va a estar dispuesto a mostrarles su equivocación, va a estar dispuesto a mostrarles la verdad, aunque ésta les duela. Porque Jesucristo mismo dijo que ¿qué es lo que hace libre a una persona? La verdad os hará libres. Y hermano, Jesucristo por si acaso va a hacer eso en este pasaje. Y creo que es importante recalcar esto porque como he mencionado, hermanos, lamentablemente en nuestra época hay un concepto de Jesucristo como un hombre sumamente pasivo, con una falsa humildad, de que cuando se lo acusaba de esta manera, por ejemplo, para tentarlo, cuando se le hacía este tipo de difamaciones, él simplemente decía, bendiciones, hermanito, voy a orar por ti, no te preocupes, te perdono, ¿sí? No estoy diciendo, hermano, que Jesucristo no perdonaba, no estoy diciendo que Jesucristo no va a orar incluso por sus enemigos, pero como vamos a ver en este momento, hermano, Jesucristo va a responderles a estos hombres. Y los va a responder de manera bastante contundente, a ver si tienen alguna respuesta a ellos. Y literalmente algo muy interesante en este pasaje es de que sus oponentes, hermanos, se van a quedar en silencio, callados, no van a poder responder. No se van a encontrar más palabras de estos hombres que estaban diciendo a las espaldas de Cristo probablemente todo esto, pero que Jesucristo conocía como Jesucristo mismo, como nos dice el evangelista Lucas en el versículo 17, Jesucristo conociendo los pensamientos. Pero Jesucristo les va a responder de tal manera, hermanos, que no vamos a escuchar más una argumentación de estos hombres.
porque van a quedar completamente refutados, como el apóstol Pablo nos dice que es nuestra misión misma ser como cristianos, derribar argumentos y todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta de Jesucristo, hermanos, es primero hacerlos razonar. Entonces les dice, ok, muchachos, a ver, razonemos lo que ustedes me están diciendo. Yo acabo de expulsar demonios y ustedes me están diciendo de que yo lo estoy haciendo por el poder de Satanás. En otras palabras, de que yo estoy cumpliendo las órdenes de Satanás. A ver, pensemos un poco lo que ustedes están diciendo. Escucha el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Mas me gusta mucho, sinceramente, cómo Jesucristo razona. Es el Hijo de Dios, obviamente, la sabiduría encarnada. Y lo que va a hacer es hacerlos razonar. Entonces les voy a decir, a ver, ¿qué es lo que sucede cuando un reino se divide? ¿Qué es lo que sucede cuando hay una casa dividida? Hermano, esto es algo que hasta los incrédulos conocen. Se conoce este refrán que proviene de una persona muy conocida, el cual dice lo siguiente: divídelos y ¿qué? Y conquistarás, ¿sí? Hasta los incrédulos se dan cuenta de eso, de que eso es una maniobra, eso es una forma de conquistar una nación, de conquistar un reino, de destruir algo, de tomar dominio sobre algo. Lo que tienes que hacer es dividir a las personas. Porque es más fácil pelear con pequeños grupos que pelear con todo un ejército bien unido. Entonces, si los dividimos, vamos a poder dominarlos poco a poco. Y Jesucristo los está haciendo razonar esto, ¿sí? Les dice, a ver, escucha, si hay un reino dividido contra sí mismo todavía, entonces imagínate que hay un país que quiere destruir a nuestro país. Pero dentro de nuestro país ya hay tales divisiones y tales peleas y hay una guerra civil. Literalmente el otro país, ¿para qué se va a meter a pelear contra nosotros? Nosotros mismos ya nos estamos destruyendo. No habría la necesidad de ellos involucrarse en una pelea en esas circunstancias. Entonces Jesucristo, hermano, les dice, a ver, pensemos un poco, ¿qué pasa cuando un reino está dividido? Y cuando un reino es asolado, algo que es bastante ilógico, pero que a veces sí pasa, que es asolado por las mismas personas que son parte supuestamente de ese reino. Jesucristo, hermano, como les he mencionado aquí, los está haciendo razonar a estos hombres. Ahora, sinceramente creo que también aquí hay una cierta advertencia, hermano, a la división. Tener cuidado con las divisiones. Las divisiones en algunos casos son buenas, pero en otras no. Por eso el apóstol Pablo le va a mandar a la iglesia de Corintio que se mantenga unida. Por eso Pablo le va a mandar a 2 cristianas, Filipenses capítulo 4, que se unan, que no anden divididas. Sí hay cierta advertencia que creo y algún principio que aquí podemos extraer para tomar en cuenta de que no toda división es buena y que tenemos que tener cuidado con dividirnos. Pero específicamente en el contexto, hermano, Jesucristo está haciéndolos pensar a estos hombres. Y la idea es de que, a ver, pensemos un poco. ¿En serio me están diciendo que Satanás está contra Satanás? Porque eso es lo que me están diciendo, Jesucristo dice. Porque yo estoy expulsando demonios y ustedes dicen que yo vengo de parte de Belcebú, de Satanás. Entonces, Satanás me ha mandado a expulsar los demonios que Satanás ha mandado. Okay, aquí tenemos un problema lógico. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un conflicto de razonamiento. O sea, si van a acusar a Jesucristo, por lo menos háganlo un poco mejor, porque no están razonando bien. Están diciendo de que Satanás entonces está contra Satanás. Y hermano, esto es importante porque Jesucristo no hacía, vamos a hablar de eso en un momento, los falsos exorcismos que hacían algunos judíos. Que literalmente, probablemente esos exorcismos eran simplemente un show de parte de Satanás. Hermano, Jesucristo estaba haciendo exorcismos y estaba expulsando demonios de una manera que nadie lo había visto antes. Hemos visto esto en el capítulo 8, hermanos, de este mismo evangelio con el endemoniado gadareno. Miles de demonios en 2 hombres que le van a rogar, le van a suplicar misericordia, le van a suplicar a Jesucristo porque no los envía al abismo. Y Jesucristo con una palabra los va a enviar a los cerdos y esos cerdos se van a caer por un abismo, por un despeñadero. Jesucristo, hermano, estaba verdaderamente, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, librando a las personas del poder de Satanás. Literalmente estaba haciendo eso. Y no solamente con endemoniados como el que nos hemos encontrado en este pasaje, sino, hermano, con personas que estaban bajo el dominio de las mentiras de Satanás,
de los engaños de Satanás, de la falsa religión de Satanás, Jesucristo, hermano, verdaderamente estaba mostrando un poder y de que Él tenía la capacidad de destruir a Satanás, hermano. Entonces, los mismos judíos, por si acaso, nunca habían visto este tipo de poder. Había judíos que vamos a hablar más adelante que hacían falsos exorcismos, pero el poder que Jesucristo tenía, hermano, no, nunca habían visto tal cosa, jamás. Y Jesucristo les dice, a ver un momento, ¿sí? Ustedes mismos están viendo que yo estoy destruyendo a Satanás, que yo tengo poder sobre sus demonios y que ellos me tienen pavor y que con una palabra puedo expulsarlos. ¿Cuándo han visto tal cosa? Y ahora ustedes dicen que yo vengo de parte de Satanás. A ver, ¿cómo es esto? ¿Satanás está contra Satanás acá? ¿Satanás está peleando contra sí mismo entonces? Y como les hago notar, hermano, lo que Jesucristo está haciendo es razonar con estos hombres. Está respondiendo a estas acusaciones de una manera sumamente razonable para hacerlos pensar y analizar y para que ellos mismos se respondan y digan, ok, algo está mal en nuestro razonamiento, algo está mal en nuestro argumento, algo está mal en la acusación que te acabamos de hacer. Ahora, hermanos, si eso no es suficiente, escucha lo que Jesucristo continúa diciendo en versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Y escucha lo que Jesucristo les va a añadir todavía en el versículo 19. Y esto, hermanos, estoy usando esta palabra con cuidado, ¿sí? Porque no quiero decir para nada que Jesucristo pecó. No quiero decir que para nada Jesucristo no fue prudente, por si acaso, no malinterpreten mis palabras, pero es un argumento muy, muy atrevido. Es un argumento muy fuerte. Porque escucha lo que Jesucristo le va a decir a estos hombres. Pues si yo he hecho fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Bueno, esto... Hermano, a mí cuando leo la escritura y te encuentras con Jesucristo, realmente te encuentras con un hombre, hermano, que está dispuesto a enfrentarse al error, al engaño, está dispuesto a responder a las falsas acusaciones de estos hombres de una manera muy contundente. Los judíos, hermanos, sabían que dentro de su pueblo habían personas las cuales expulsaban demonios. Y muchos de ellos probablemente eran sus hijos que decían tener cierto poder sobre los demonios y que tenían esa capacidad de poder expulsarlos. Y Jesucristo entonces les va a decir, ok, díganme primero, ¿y sus hijos por quién expulsan los demonios? Ustedes dicen que yo los expulso por Satanás, entonces, ¿por quién expulsan sus hijos los demonios? ¿Por quién sus hijos expulsan los demonios? ¿Cómo podían probar estos hombres de que sus hijos no hacían lo mismo? Y de que sus hijos no eran también siervos de Satanás. Hermano, el argumento de Cristo es muy fuerte acá. Porque ¿te acuerdas? Le acaban de decir a Jesucristo, tú expulsas demonios porque eres un siervo de Satanás. Jesucristo es como si les dijera, sus hijos tal vez también son siervos de Satanás entonces. Porque si todo el que expulsa demonios es siervo de Satanás, entonces sus hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están ellos? Hermano, esa es una argumentación muy fuerte y muy dura de Jesucristo contra estos hombres. Por eso estos hombres van a terminar completamente callados, porque no van a tener respuesta, porque levantaron acusaciones rápidas, sin pensar ni siquiera lo que estaban diciendo, probablemente dominados por los celos, por la envidia hacia Jesucristo, por su odio irracional hacia Él. Y entonces Jesucristo les va a decir, ok, ustedes me han acusado de estar trabajando para Satanás al expulsar demonios. Bueno, explíquenme. ¿Y sus hijos cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de que ellos no trabajan para Satanás? Y como vamos a ver hasta el final de esta exposición, hermanos, lo más probable es de que sus hijos sí trabajaban para Satanás. Porque hacían falsos exorcismos. Hacían falsas expulsiones de demonios. Era todo un show lo que ellos hacían. No era algo real. Y entonces, pero Jesucristo los confronta con esto, los quiere hacer razonar, les está mostrando que sus acusaciones son realmente irracionales y de que deberían ellos entonces también pensar en las conclusiones de lo que estaban afirmando. Y entonces, si se van a animar a decir de que Jesucristo expulsa demonios por Satanás, deberían decir lo mismo por sus hijos también entonces,
o demostrar lo contrario de alguna forma, la cual no era posible demostrar. Pero Jesucristo también ahora en el versículo 20 les va a decir, hay una posibilidad que ustedes no están considerando. Escucha lo que Cristo les dice, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí, hermano, Jesucristo les dice, ¿saben? Tal vez hay aquí una posibilidad que ustedes no están tomando en cuenta. Aquí quizás hay algo que ustedes deberían considerar antes de hacer esas acusaciones apresuradas. Aquí hay algo que ustedes deberían estar considerando. Y ahora Jesucristo, yo sé, hermanos, que utiliza expresiones que para ti y para mí no son tan fáciles de entender. Una de ellas es la que dice, por el dedo de Dios, echo yo fuera los demonios. ¿Por qué Jesucristo utiliza esa expresión? Hermano, esta era una expresión que los judíos del Nuevo Testamento conocían. Porque en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, se utilizó esta metáfora, esta forma de expresarse para referirse al poder sobrenatural de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 8. Cuando Moisés hizo obras que los magos del faraón no pudieron imitar, los magos del faraón, esos falsos maestros, esos hechiceros, dijeron eso. Este hombre tiene el dedo de Dios a su favor. Esa era una expresión, hermano, que se utilizaba para referirse a de que verdaderamente se estaba manifestando un poder sobrenatural que trascendía lo que el hombre podía hacer por sí mismo, que trascendía las leyes de la física, de la naturaleza. Eso es a lo que se referían cuando hablaban del dedo de Dios, una obra que provenía directamente del Creador. En Éxodo capítulo 31, cuando se nos hable de la ley, se va a utilizar también esta expresión del dedo de Dios, el cual reveló de manera sobrenatural y escribió la ley que quería que su pueblo tenga en 2 tablas de piedra. Jesucristo les está recordando, a ver, cuidado, que ustedes están diciendo que yo vengo por Satanás. ¿No será más bien que vengo de parte de Jehová? ¿No será más bien que vengo de aquel que se habló en el Antiguo Testamento, que su dedo puede hacer grandes proezas? ¿No será que yo vengo de parte del Dios de Moisés? Porque específicamente los 2 pasajes que les he mencionado tienen que ver con el ministerio de Moisés, Éxodo 8, Éxodo 31. Y Jesucristo, hermano, lo que está haciendo es hacerles razonar y les dice, a ver, puede ser que haya otra posibilidad. ¿No se han puesto a pensar en esto? En lugar de atacarme sin ningún sentido y sin ningún fundamento, ¿qué tal si yo estoy haciendo las obras por el dedo de Dios? En otras palabras, yo estoy manifestando el poder de Dios de una manera que no es normal, que no es común, de una forma en la que ustedes saben que Dios mismo se manifestó con Moisés en el Antiguo Testamento. Y si este fuera el caso, de que yo no soy un sirviente de Satanás, sino que estoy haciendo las obras de parte y por el poder de Dios, entonces escucha lo que termina diciendo el versículo 20. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesucristo, hermano, les dice, sabes, aquí hay algo que quizás ustedes no están considerando y se están perdiendo por sus prejuicios, por su odio, por sus celos. Se están perdiendo quizás lo que han estado esperando durante milenios, que llegue el Mesías. Y están rechazando más bien el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque ¿te acuerdas? Hemos visto de que en Mateo capítulo 12 había personas las cuales se estaban preguntando, ¿no será este el hijo de David? Eso significaba, hermano, de que ya llegó el rey que estábamos esperando. Y Jesucristo les dice a estos hombres, escuchen, ¿qué tal si más bien en vez de que yo hago las obras de parte de Satanás, las estoy haciendo de parte de Dios? ¿Qué es lo que eso significaría? Lo que eso significaría es de que el reino de Dios ya ha llegado aquí. ¿Por qué? Porque el rey ya está acá. El rey ya ha llegado. Esto es importante, hermanos, porque los judíos sabían de que cuando Dios, hermano, permitía que un hombre haga obras sobrenaturales es porque Dios quería manifestar y revelar algo a su pueblo. Esto, hermanos, es muy importante.
Los judíos sabían que cuando Dios actuaba de manera sobrenatural era porque quería de manera especial identificar a sus siervos, identificar a aquellos hombres que él había levantado, como sus profetas o como sus reyes. Tú ves eso en el Antiguo Testamento, hermano, como el ejemplo que ya les he puesto, el tema de Moisés. Dios le dijo, Moisés, le preguntó a Dios, ¿cómo van a saber que tú me has enviado? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vas a hacer milagros. Eso es lo que va a mostrar de que tú vienes de parte de mí, de que tú eres un enviado mío. Dios le dijo eso a Moisés. Tira tu vara y se va a convertir en una serpiente, levántala y va a ser una vara otra vez, mete tu mano en tu manto, sácala, tiene lepra y luego va a ser curada milagrosamente. Y a través de esas obras yo voy a demostrar de que tú eres mi enviado. Y los judíos, hermanos, sabían eso. De que Dios no siempre manifestaba cosas milagrosas y sobrenaturales. Y sinceramente en la Escritura son pocos los lugares en los que encontramos esto. Hay grandes espacios de la historia bíblica en los cuales no hay casi ningún milagro. Pero los judíos sabían, hermano, de que cuando veías estas manifestaciones tan milagrosas, aunque es una hipérbole en cierta manera o es una redundancia decir tan milagrosas, pero cuando veías estas manifestaciones sobrenaturales que no tenían explicación, los judíos entendían, hermano, que eso normalmente era porque Dios estaba apuntando a alguien como su enviado, como su mensajero. Y en este caso Jesucristo les dice, Dios me está apuntando como el rey prometido. Entonces, ¿no será más bien de que yo soy el rey que Dios ha prometido? ¿No será más bien de que el reino de Dios ya ha llegado a este mundo porque el rey ya se ha manifestado? Ahora esto, hermanos, también es importante por otro pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento. Este pasaje lo hemos leído hace un momento en Génesis 3, versículo 15. Es un pasaje muy importante en la Escritura. Pero ¿te acuerdas cuál es la promesa de Dios respecto al Mesías desde Génesis? La promesa de Dios, hermano, es que este Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo que iba a hacer. Y hermano, es por eso que en otras exposiciones de este Evangelio de Lucas yo los he guiado a que entiendan eso. Cada vez que tú ves a Jesucristo, hermano, aplastando a los demonios, mandándolos al abismo, teniendo ese dominio sobre los demonios, sobre Satanás, hermano, es algo que nos está manifestando, es Él. Es Él. El que Dios ha prometido que va a destruir las obras de Satanás. Tiene que ser Él. Porque si hay algo que este hombre, el Mesías, tenía que manifestar es ese poder sobre Satanás. Tenía que manifestar ese poder. Y estos judíos, por su ceguera, por su incredulidad, se están perdiendo, hermano, esto. El cumplimiento de la promesa de aquel Salvador que iba a destruir a Satanás y las obras que él ocasionó en este mundo, específicamente el pecado. Y hermanos, ahora Jesucristo les va a decir, escucha, versículo 20, mas si yo por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y después de esto Jesucristo les va a recalcar el poder que él tiene sobre Satanás. Y hermano, esto es algo que solamente el Mesías, el Hijo de Dios, podría atribuirse a sí mismo. En un momento vamos a ver, hermanos, de que este poder sobre Satanás, ni siquiera los ángeles se atribuyen. Ni siquiera los ángeles creen tener ese poder sobre Satanás. Pero Jesucristo sí. A tal grado que escucha la ilustración que Jesucristo nos da acá, versículo 21 al 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Aquí Jesucristo está presentando a Satanás como un hombre armado. Y un hombre armado, hermano, como algunos autores han dicho, hasta los dientes. O sea, con todo su ejército, con todo su poder, para de alguna manera mantener lo que posee, ¿sí? Tener lo que posee. Y que nadie se lo quite. Y Jesucristo, pero se presenta como aquel que es más fuerte que él. Y que no necesita un gran ejército, sinceramente simplemente es más fuerte que él porque con una palabra puede destruirlo o hacer lo que él quiera. Y aunque este hombre fuerte está tan armado, con todas las armas, con todo lo que tiene en su poder
para enfrentarse, para cuidar lo suyo. Versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte. Aquí hay varias cosas que hablar. En un momento vamos a hablarlas respecto a Satanás y Jesucristo. Pero escucha, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesucristo en Mateo capítulo 12 va a hablar de que él, como un hombre más fuerte, viene y lo ata cuando él quiere y hace lo que él quiere sobre Satanás. Ahora, en un momento voy a explicar esto, hermanos. Ahora, sinceramente sí les voy a decir de que yo sí no sostengo una interpretación que hay sobre estos pasajes que me parece equivocada. Algunos han interpretado este pasaje de Lucas capítulo 11 junto con el capítulo 12 de Mateo diciendo de que Satanás desde este momento ya no tiene poder, ¿sí? Porque Jesucristo dice que vino como alguien más fuerte y lo venció. Y dicen entonces, Dios, que Satanás ya no tiene poder. Es por eso que aquí ya vemos el cumplimiento de lo que vemos en Apocalipsis 20, de que Satanás está atado, encarcelado, ya no puede atacar, ya no puede engañar. Eso, hermanos, yo no sostengo esa interpretación. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en este mismo evangelio de Lucas? Lucas capítulo 13, vamos a encontrar a Satanás literalmente encorvando o tomando posesión de una mujer. Entonces, si Satanás fue vencido ya en el capítulo 11 de Lucas, hermano, ¿cómo explicamos que en el capítulo 13 de Lucas Satanás todavía tiene poder sobre una mujer? Si Satanás ya fue vencido completamente en el capítulo 11 de Lucas, hermano, ¿cómo explicamos de que en Lucas capítulo 22, versículo 3, entra en Judas Iscariote, uno de los discípulos de Cristo, y lo lleva a traicionar a Jesucristo? Si Satanás ya fue vencido completamente en Lucas capítulo 11, ¿cómo explicamos de que en Lucas capítulo 22 Jesucristo le va a decir a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y lo va a hacer? ¿Cómo explicamos eso? Entonces, por si acaso, yo creo, hermanos, que hay una mala interpretación aquí respecto a algunas personas que creen que en este punto ya Satanás ya fue vencido, ya fue atado, ya no tiene poder. El Evangelio de Mateo mismo no nos muestra esto. En el Evangelio de Mateo, justo después de que estas palabras Jesucristo diga acerca de que Él tiene atado a Satanás y que tiene poder sobre Él, en el capítulo 13 Jesucristo mismo va a decir que Satanás está tan libre como un pájaro que puede venir y robarse el Evangelio cuando es predicado. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar a Satanás obrando incluso dentro de la iglesia. Hechos capítulo 5, Satanás guió a Ananías y Zafira a engañar a Dios. Entonces, ten cuidado con este pasaje y afirmar cosas que el pasaje no afirma. El Nuevo Testamento nos va a decir de que Satanás está buscando tentarnos y está como león rugiente viendo a quién devorar. Es por eso que 1 Corintios 7, Pablo dice de que tenemos que tener cuidado con las tentaciones que él puede producir dentro de nuestro hogar cuando no cumplimos nuestras responsabilidades maritales. Es por eso que Pablo va a decirle a los cristianos, Efesios capítulo 4, de que no den lugar al diablo. Entonces, hermano, ten cuidado con cómo interpretas por si acaso este pasaje. Escucha lo que Pablo va a decir. Segunda, 1 Tesalonicenses 2, versículo 18. El apóstol Pablo va a decir de que Satanás estorbó que él vaya y predique el evangelio a un lugar. Entonces, Satanás, hermano, Jesucristo por si acaso aquí no nos está diciendo, Satanás aquí ya está sin poder, sin dominio, sin nada. El apóstol Juan mismo va a decir, ¿el mundo está bajo quién? Escucha, eso va a decir el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 5. El mundo está bajo el maligno. Entonces este pasaje, hermano, por si acaso Jesucristo no está hablando de que ya está todo terminado con el respecto a Satanás. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios, escucha lo que Pablo dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El apóstol Pablo dice de que esto de destruir completamente a Satanás o derrotarlo es algo que va a suceder en el futuro. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo acá, hermano? Sinceramente creo que no es muy complicado entender lo que Jesucristo está mostrándole aquí a los judíos. Lo que Jesucristo, hermano, quiere que estos judíos entiendan es de que Él tiene el poder sobre Satanás para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, y Satanás no puede detenerlo. Esa es la interpretación, hermano, obvia en este pasaje, y normalmente la interpretación más clara es la correcta. Aquí Jesucristo no está diciendo, por si acaso Satanás ya no tiene poder, por si acaso Satanás ya no va a estar, ya no tiene ningún tipo de operación en la iglesia o en el mundo, ya no dice eso Jesucristo. Pero
Pero Jesucristo lo que sí dice es de que Él es más fuerte que Satanás. Y de que Satanás, aunque use todo su poder, todas sus armas, todas las herramientas que tenga, no puede hacer nada contra Cristo. Aunque Satanás esté armado con todo lo que tenga, no va a poder enfrentarse a Jesucristo. Por eso es, hermano, que como te mencionaba, Jesucristo casi ni se esforzaba para expulsar demonios. En la historia del endemoniado gadareno, hemos visto eso. Jesucristo, hermano, está caminando por un camino y los demonios le empiezan a gritar, ¿por qué te acercas a nosotros? No estaba expulsando demonios en todas partes, simplemente caminaba y los demonios ya se querían escapar, ya querían huir de él. ¿Por qué? Porque Él es el hombre más fuerte. Esto, hermano, es muy importante. Escucha, no sé por qué hay personas que creen que entre Dios y Satanás, entre el diablo y Jesucristo, hay una pelea entre iguales. Eso es mentira, hermano. El Satanás, como decían los reformadores, es el esclavo de Dios. Es el esclavo de Cristo. Más bien aquí es al revés. No es Jesucristo siendo el siervo de Satanás, es Satanás siendo completamente dominado por Cristo. Y esto es importante, hermano, porque lamentablemente incluso dentro de la comunidad cristiana y dentro de muchas esferas cristianas, hay gente, hermano, que le tiene un temor, un pavor a Satanás. Lo siento, pero la Biblia, Jesucristo mismo nos dijo de que al único que hay que temer es ¿a quién? A Dios. Bueno, no sé por qué la gente le tiene miedo a Satanás, sinceramente. No entiendo, hermano, por qué apagas la luz y te vas corriendo a tu cuarto y te ocultas debajo de tus camas. Sinceramente no entiendo por qué haces eso, si es que lo haces. Pero no entiendo por qué la gente tiene ese temor, hermano, hacia los demonios, los cristianos. Porque, hermano, Jesucristo escucha lo que dice acá y esto es importante. Él es el hombre más fuerte y puede vencer a Satanás cuando se le dé la gana. Aunque Satanás tenga todas sus armas, todo su ejército, Jesucristo tiene en cualquier momento, puede destruirlo cuando Él quiera, con el poder de su boca. Y Satanás no puede hacer nada al respecto. Hermano, es eso lo que Jesucristo quiere dejar claro acá. En el contexto, los judíos le están diciendo, tú eres siervo de Satanás, y Jesucristo está diciendo, un momento, yo tengo poder sobre Satanás. Él más bien es mi siervo, Él más bien está sometido a mi poder, Él más bien no puede hacer nada si yo no le mando, si yo no le dejo. Yo más bien tengo el poder para destruir su obra, para destruir el dominio que Él tenga donde Él la tenga. Yo soy el hombre más fuerte, al cual Él no puede detener. Hermano, Satanás no es un igual con Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo y tiene el poder para destruirlo, como he mencionado, con sus simples palabras podría destruirlo. Y ahora Jesucristo, después de mostrarle esto a los judíos, refutar sus argumentos, refutar sus acusaciones, en el versículo 23 les va a hacer una advertencia bastante fuerte. Escucha lo que les va a decir. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, esta es una advertencia. Porque escucha, Jesucristo les acaba de decir, yo tengo poder sobre Satanás. Él, aunque se prepare, aunque se aliste con todo lo que tenga, no me puede resistir. Yo puedo quitarle lo que yo quiera cuando yo quiera. Yo tengo un dominio sobre él que ustedes no entienden. Y ustedes se están rebelando contra mí. Esto, hermano, es una advertencia. El que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. Hermano, si la gente ya le tiene, como he mencionado, miedo a Satanás, Jesucristo aquí se está presentando como alguien muchísimo más poderoso que Satanás, que no tienen punto de comparación. Y Jesucristo les dice, cuidado, porque si ustedes no quieren estar conmigo, entonces están contra ¿quién? Están contra mí. Se están rebelando contra aquel que con una palabra podría destruir a Satanás. Se están rebelando contra aquel que ya hemos hablado de esto en Lucas 8, del endemoniado gadareno, que con unas palabras pudo enfrentarse a miles de demonios. Escucha, esto es una advertencia. Si no estás conmigo,
Si te estás acercando a mí con estas acusaciones absurdas, si estás rechazándome por la incredulidad, si estás acercándote a mí, como en el versículo 16 hemos visto, personas que le piden señales solo para tentarlo, para probarlo, escucha, estás contra mí. Entonces estás en guerra con aquel que puede destruirte en un instante. Y ahora esta advertencia, hermano, nos lleva a entender varias cosas. Una de estas es de que no hay una neutralidad. En el mundo, hermano, no hay gente que esté en el medio. O estás con o estás contra. Eso es lo que dice Jesucristo. Y el que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. Entonces, o aceptaste, reconociste a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento, como el Cristo, o escucha, eres su enemigo. Y aquel que tiene el poder de destruir a Satanás, ¿qué crees que puede hacer contigo? Hermano, esta advertencia está en medio de esa discusión acerca de Jesucristo teniendo el poder para destruir las obras de Satanás. Y Jesucristo a sus opositores y a aquellos que le estaban acusando irracionalmente les está diciendo eso. Escuchen bien, mejor te pones a pensar bien contra quién estás. Mejor te pones a analizar bien contra quién te estás rebelando. Y no creas por si acaso de que hay un punto medio en el cual hay personas las cuales pueden estar ahí a la mitad, siendo como que más o menos amigas de Cristo y amigas del mundo y ahí a medias. No, Jesucristo dice no. O estás conmigo o estás contra mí. No hay otra opción. Y después de esto Jesucristo dice algo que lo vamos a interpretar, por eso necesito explicarles hasta el versículo 26. Porque Jesucristo les va a decir, escucha, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A qué se refiere con esto Jesucristo? Jesucristo, hermano, lo que está diciendo es el que no hace las cosas junto conmigo, a mi manera, está desperdiciando el tiempo y está dañando. No está contribuyendo. Está destruyendo. Está arruinando las cosas. Esto es importante, hermanos, ¿sí? Hay personas que creen que cuando tú ves a un incrédulo que es sumamente moralista, que está involucrado en hacer cosas justas, ¿tú crees, hermano, que está a favor de Cristo? Si es un incrédulo, no. ¿Tú crees que realmente está construyendo algo, hermano, para Dios? No. Al final, los resultados van a ser lo contrario. Al final, los resultados van a ser haber desperdiciado y haber dañado incluso a las personas. La palabra desparramar tiene que ver con eso. Tiene que ver con una persona que por no hacer las cosas con Cristo y a la manera de Cristo, está dañando, está arruinando. Aunque parezca que está haciendo algo bueno. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la frase que Jesucristo dice en el versículo 23 está muy ligada a lo que se nos presenta en el versículo 24 al 26. Escucha lo que Jesucristo nos relata en estos versículos. Jesucristo nos presenta unos falsos exorcismos que los judíos hacían, unas falsas liberaciones de espíritus inmundos que los judíos supuestamente hacían. Y que creían que tenían el poder, sí, para hacerlo. Sin Cristo, escucha lo que Cristo va a decir. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿y te acuerdas que Jesucristo le dijo a estos judíos, y vuestros hijos, por quién pues echan los demonios? Porque como hemos mencionado, dentro del liderazgo y dentro de la comunidad judía de aquella época, había personas, por ese caso, que decían tener ese poder. Había personas las cuales decían tener esa capacidad. Y Jesucristo dice, sí, yo sé que ellos expulsan demonios. Pero ellos realmente tienen el poder para librar a una persona del dominio de Satanás. No. Eso más bien era probablemente un show, simplemente para engañar. Escucha bien, un show para engañar. Porque Jesucristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Esto, hermano, Jesucristo aquí está hablando de personas que parece que están exorcizando, parece que están expulsando demonios, pero no son como Cristo, hermano, que Él puede quitarle todas sus armas y repartir el botín y vencerlos. No.
Estos son exorcismos, liberaciones temporales, superficiales, que al final terminaban siendo más bien en mayor perjuicio para la persona que había sido liberada supuestamente. Porque escucha lo que Cristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermano, esto está ligado a lo que Jesucristo dice acá. Los judíos sabían que había supuestamente exorcistas o hombres que tenían cierta capacidad para expulsar demonios, pero que estaban en contra de Cristo, que no estaban junto con Cristo. Y Jesucristo dice: ellos están desparramando, ellos están haciendo que las cosas más bien vayan peor. Este tipo de charlatanes o de hombres que aparentaban tener esos poderes, tú los puedes encontrar también en el capítulo 19 del libro de Hechos. Te debes acordar probablemente de ese relato, donde había unos judíos que están intentando expulsar el demonio de un hombre, y el demonio mismo les va a responder y les va a decir: yo no sé quiénes son ustedes. Yo a Cristo conozco, a Pablo conozco, pero ustedes no tengo ni idea quiénes son. Y literalmente el texto dice que el demonio agarró y los golpeó bastante fuerte y los humilló de una manera muy, muy, muy terrible. Y hermano, escucha, no todos los que dicen expulsar demonios eran de Dios, por si acaso. Y esta creo que es una enseñanza importante para nuestra época, hermano. Porque, hermano, hay mucha gente que dice que expulsa demonios. ¿Cómo sabes que no son los charlatanes de este versículo, de estos pasajes? Esa misma gente que dice expulsar demonios normalmente son los mismos que predican un falso Cristo. Son los mismos que predican un falso evangelio. Y hermano, el que no está con él está contra él. Pero hermano, Jesucristo dice: a veces sí, el demonio se va por un tiempo, pero luego vuelve. Y el estado de aquella persona que fue liberada supuestamente termina siendo peor. Vayan conmigo a la epístola de Judas. Escucha lo que Judas va a decir respecto a los falsos maestros. Y hermano, este es un discernimiento que los cristianos necesitan, porque lamentablemente muchos se dejan llevar por las apariencias. En nuestra ciudad pasa eso, ¿no? Los otros guachaya todo el tiempo andan exorcizando, soplando, tirando aceite hasta en baldes para que la gente sea liberada de sus demonios supuestamente. Por si acaso, hermano, el Nuevo Testamento después de la era apostólica nos va a decir de que los falsos maestros son los que pretenden tener esos poderes. Escucha lo que dice Judas, versículo 8, porque solo es un capítulo 1, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí Judas, hermano, nos dice que ya en el primer siglo había falsos maestros los cuales decían tener poder de cosas que ni siquiera entienden. Decían tener poder sobre las potestades superiores. Esta es una referencia a los demonios, a los espíritus. Y Judas nos dice: escucha, ni siquiera el ángel Miguel dice tener tal poder. El ángel Miguel, en algún momento que se enfrentó contra Satanás, el ángel Miguel mismo dijo que Dios te reprenda. El ángel Miguel mismo dijo: yo no tengo poder para reprender a Satanás cuando se me dé la gana. Y hermano, ¿cuántos pacpacos ves el día de hoy reprendiendo y atando a Satanás todos los domingos? No sé por qué hacen eso todos los domingos, porque si realmente pueden atarlo, debería ser suficiente con atarlo una sola vez. Pero esos son los falsos maestros.
Y en la época de Jesucristo, hermano, había este tipo de hombres los cuales aparentaban tener un poder que realmente era engañoso. Aparentaban tener un poder y probablemente estos hombres realmente estaban, sin saberlo incluso, como animales irracionales, como lo dice Judas, pretendiendo tener poder de cosas que no entienden. Y como Jesucristo dice acá, en lugar de hacer bien, más bien estaban desparramando, desperdiciando, estaban arruinando. Porque lo que le sucedía a estas personas que eran liberadas de esos demonios, Jesucristo nos dice de que lamentablemente luego su estado terminaba siendo peor de cómo llegaron. Hermano, esto es importante, porque tú no conoces, tú ves en la TV, ¿sí? Tú ves en la televisión esos hombres que expulsan demonios, pero tú no sabes cómo termina esa gente, o se te muestra eso, o se te muestra cómo terminan. Se te muestra a través de los años cómo perseveran en la fe, o si se mantienen en la fe, o si realmente han sido libres de sus pecados, del poder del pecado. ¿Se te muestra eso? No se te muestra eso. Solo se te muestra el show del principio. Y Jesucristo dice, escucha, eso es muy riesgoso. Porque a estas personas se les entrega una falsa seguridad de que he sido libre de un demonio, pero realmente no han sido liberados por Cristo, realmente no han sido salvos por el Mesías. Y su estado, hermano, termina siendo peor. Yo lamentablemente he tenido que presenciar esto en vida propia, ¿sí? Cara a cara he visto esto. Yo he conocido un hombre muy, muy cercano a mí, el cual esos pacpacos fueron a orar por él supuestamente y librarlo porque era un borracho. Y hermano, te digo la verdad, oraron por él y dejó de ser un borracho. ¿En serio? Pero después se convirtió en un drogadicto. Y después de destruir casi a toda su familia, supuestamente lo habían librado, ¿verdad? Eso es algo que ya no te muestran, eso es algo que ya no te cuentan. Pero Jesucristo está confrontando a estos judíos con esa realidad. Aquí Jesucristo es el que realmente tenía el poder de librar a estas personas. Aquí Jesucristo, al que lamentablemente lo estaban acusando de ser siervo de Satanás, él más bien sí tenía el poder de librarlos. Pero estos hombres, no se ponían a juzgar a los falsos exorcistas que decían liberar a las personas, pero que realmente era toda una farsa, era todo un show, era todo falso. Porque hermano, la verdadera religión, por si acaso, no simplemente saca lo malo del hombre, sino que lo llena con algo bueno. La falsa religión puede hacer esto, escucha, la falsa religión puede ocasionar algunos cambios repentinos y temporales. Y hermano, los cristianos deberían ser más astutos respecto a esto. Porque vas a escuchar personas en falsas religiones que van a decir esto, yo he cambiado, como no sabes cuánto he cambiado. Hermano, la falsa religión, Jesucristo nos dice, por si acaso, eso puede ocasionar cambios repentinos, pero temporales. Una falsa esperanza de mejoría, pero no un verdadero cambio permanente. Eso puede ocasionar la falsa religión. Pero hermano, no es la verdadera salvación que Cristo vino a proveer. Y lamentablemente, hermano, estos judíos estaban rechazando a Jesucristo, que realmente Él era el único que podía librar a las personas del poder de Satanás. Y gracias a Dios, hermano, el Nuevo Testamento en esto es explícito. Efesios capítulo 2, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, dominados por el espíritu del aire, va a decir Pablo, refiriéndose a Satanás. Pablo va a decir, ustedes estaban cegados por Satanás, 2 Corintios capítulo 4. Pero cuando vino Cristo, ¿Él qué hizo? Nos dio vida y nos libró del dominio de Satanás. Hermano, Cristo sí podía hacer eso y lamentablemente estos hombres están rechazando al único que podía realmente librarlos. Vayan conmigo a 1 Juan capítulo 3, versículo 8, escucha. Y este pasaje es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque por si acaso un endemoniado, hermano, no es
Solamente alguien ciego, mudo, como hemos visto en este pasaje, o alguien como el endemoniado gadareno que esté expulsando, que esté como loco ahí, como un animal, o como una bestia salvaje ahí en el campo, no específicamente. Un endemoniado, la Biblia va a decir, hermano, es alguien que está dominado por sus pecados, que no puede dejar de pecar, que está dominado por sus pecados y por ende está dominado por la muerte y la condenación que esos pecados merecen. Ese hermano es un endemoniado. Ese hermano, por eso muchas veces yo les dije, todo incrédulo, toda persona que no conoce a Cristo está dominada por Satanás, por si acaso. Todos. Y yo sé que eso suena raro, porque vemos personas tan religiosas y tan razonables supuestamente. Pero ¿te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a los judíos, a los líderes judíos, que supuestamente leían la Biblia, que supuestamente tenían una gran apariencia de piedad? ¿Te acuerdas lo que les dijo Juan capítulo 8? Ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo son las que hacen. Porque hermano, un endemoniado no solamente es alguien que anda botando espuma por la boca. Un endemoniado es cualquier persona que esté dominada por sus pecados y la condenación que estos traen. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora escucha esto, esta es la buena noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lamentablemente, hermanos, en este pasaje estos judíos estaban perdiéndose esto. Al único que verdaderamente podía librarlos del dominio del Satanás. Su incredulidad, su ceguera, su odio, su envidia, sus celos, estaban guiándolos a negar al único que podía realmente librarlos del dominio de Satanás. El único. Y que no solamente podía librarlos de un demonio como hemos visto acá, y dejarlos vacíos, como Jesucristo dice aquí en este pasaje. ¿Te acuerdas? Los falsos exorcistas expulsan al demonio, pero dejan vacías las cosas, para que luego vuelvan y nuestro estado sea peor. No, Jesucristo no hace eso. El Nuevo Testamento nos dice más bien que Jesucristo nos da una nueva vida, un nuevo corazón. No cambia, no produce en nosotros un cambio temporal y superficial nada más, sino que literalmente nos da una nueva vida, un nuevo corazón, y escucha bien, pone de su espíritu en nosotros, para que ahora su espíritu more en nosotros. Eso no podían hacer los falsos exorcistas. Eso no podía hacer la falsa religión judía del primer siglo. Eso es algo, hermano, que solamente Jesucristo puede hacer. Eso es algo, hermano, que solamente Jesucristo puede hacer. Y gracias a Dios, Jesucristo hace eso, hermano, a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación de la verdad, a través de la predicación de su evangelio. Jesucristo hace eso. No necesitamos esos charlatanes que andan diciendo que expulsan demonios, soplando a la gente, poniéndole sus manos, echando aceite. No necesitamos eso. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Hemos leído este pasaje, pero quiero mostrarles una vez más esto. Escucha lo que Pablo le va a decir a los Colosenses capítulo 1. Versículos 5 y 6 voy a leer. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por toda la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué dice acerca de los colosenses Pablo? A ustedes les ha llegado la palabra verdadera del Evangelio. Escucha versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escucha lo que Pablo dice. Ustedes les ha llegado la palabra de verdad del Evangelio de Cristo. Lo han escuchado, lo han creído. Lleva fruto en ustedes. Y escucha lo que Pablo le va a decir a los colosenses que les sucedió. Adelántense conmigo al versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escucha lo que Pablo dice. Es así, con el Evangelio de Cristo, con la verdad proclamada de quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que vino a hacer, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del poder de Satanás en nuestra vida, y ahora somos parte del reino de Cristo.
Esto, hermano, es lo que Jesucristo y su evangelio es lo que puede hacer en las personas. Y es lo que los judíos no tenían. Tristemente, estaban rechazando al único que verdaderamente podía librarlos. Y ahora, hermano, lo que estaban haciendo estos judíos es más grave todavía. Es más terrible. No me alcanza el tiempo el día de hoy para relatar esto y no he querido adentrarme en esto porque no se nos presenta esto en el Evangelio de Lucas. Pero a estos hombres, a los cuales se les estaba mostrando tan claramente quién es Cristo, a estos hombres a los cuales se les estaba mostrando tan claramente de que Jesucristo realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Cristo, el cumplimiento de la promesa. A estos hombres que estaban presenciando su poder, pero que se van a oponer a él a tal grado de decir, tú vienes de parte de Satanás. Es a estos hombres a los cuales Jesucristo les va a decir, cuidado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y es por eso que sinceramente yo creo que muchos de estos no hubo más esperanza para ellos. Porque la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, hermano, por si acaso, no es simplemente hablar mal del Espíritu Santo, insultar al Espíritu Santo, no. Es de que Jesucristo estaba haciendo todo esto, ¿te acuerdas? Por el dedo de Dios. Estaba haciendo esto por el poder del Espíritu Santo. Estaba mostrándole a las personas claramente, aquí estoy yo, el Salvador, aquí estoy yo, el que puede librarte de Satanás, aquí estoy yo, el Cristo. Aquí está, claramente, se está probando esto, se te está dando todas las evidencias. Y vas a decir que yo vengo de parte de Satanás, cuidado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque es el Espíritu Santo el cual les estaba mostrando esto a estas personas. Porque es el Espíritu Santo el que estaba obrando en Cristo, hermano. Y con esto, hermano, quiero hacerte notar esto. Estamos viendo en Lucas, hermano, grandes proezas de Jesucristo. Los milagros que Él hizo. Y no es juego rechazarlo. No es juego rechazarlo. Si te rebelas si no estás con Él, te estás rebelando contra Él. Y rechazarlo y oponerte a Cristo de la forma en la que estos judíos lo están haciendo, hermano, hasta podría ser considerado la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene más perdón. Porque, hermano, Jesucristo no vino a hacer todas estas proezas, todos estos milagros, para que lo tratemos como cualquier otro. Para que lo tratemos como un demonio, para que lo tratemos como un siervo de Satanás, para que lo tratemos como algo de esa manera, no. Y Jesucristo en el Evangelio de Mateo los va a confrontar a esos judíos con esas palabras. Y son las mismas palabras, hermano, que tú y yo también estamos a escuchar, porque no podemos rechazar esta gran salvación que Cristo nos ha venido a traer. No podemos rechazar a aquel que es el único que puede librarnos realmente del pecado, de la condenación, de la muerte, del poder de Satanás. No podemos rechazar a alguien así, hermano. ¿Quién más ha venido con todas las pruebas, los milagros, las proezas que Jesucristo hizo en este mundo? Nadie. Y es nuestra única esperanza. Y hermano, no es juego rechazar a Jesucristo y oponerse a Él como hemos visto en este pasaje.